Esto que estás a punto de ver no es para todos, es el iceberg de las cosas más perturbadoras que jamás hayas visto. Empecemos. En las profundidades de la ciudad asediada, los soldados soviéticos se enfrentaban a una oscuridad sin fin. En el frente de Stalingrado, las baterías de artillería soviética silenciaban la ciudad con un rugido constante, mientras que los tanques alemanes avanzaban con impetuosidad. Pero detrás de la escena de batalla, los científicos soviéticos estaban llevando a cabo experimentos sin precedentes, inyectando a prisioneros de guerra con un veneno letal y observando cómo su cuerpo se descomponía desde adentro. La ciudad se convirtió en un laboratorio mortal, donde la humanidad se enfrentaba a su propio caos. En el corazón de la ciudad, un lugar donde la oscuridad se convierte en vida, se repite el holocausto de Babi Yar. En la clandestina concentración de Mauthausen, los prisioneros son obligados a enterrar a sus compañeros vivos en fosas comunes, mientras la lluvia cae sobre sus lágrimas y gritos. Los cadáveres se convierten en un espectáculo macabro, mientras los guardias se ríen y tocan música alegre. La muerte se vuelve una danza macabra, y el silencio es el único testigo de la brutalidad que se despliega ante nuestros ojos. En las sombras de Normandía, el 6 de junio de 1944, el silencio se rompió con un rugido de bombas y cañones. Los soldados aliados habían llegado para desembarcar en día D, pero lo que encontraron no fue solo una playa llena de muerte y destrucción, sino un escenario de horror. Los cuerpos de los soldados alemanes, arrastrados por las olas, sus ojos vacíos y sus rostros contorsionados en un grito silenciado. La invasión no era solo una cuestión de victoria, sino de supervivencia en un infierno sin piedad, donde el caos y el terror reinaban sin límites. En el laboratorio secreto de la Reichserum, en el corazón de Alemania, se desarrollaba una arma química que cambiaría el curso de la historia. Los científicos, obsesionados por el poder, trabajaban sin descanso, ignorando las advertencias de sus colegas. Los experimentos, llevados a cabo en condiciones de aislamiento total, revelaron cambios grotescos en los sujetos, su rostro distorsionado por el terror, sus ojos vacíos, sus voces reducidas a un susurro inquietante. Y en medio de este caos, se escuchaba el eco de una pregunta que nunca debía ser formulada: ¿qué sucedería si la naturaleza misma se volviera en contra de la humanidad? Un cero de la Luftwaffe cae en base británica, en un día de invierno gélido. La niebla se cierne sobre la pista de aterrizaje, como un velo de muerte. Los soldados, con sus trajes de invierno y sus ojos cansados, se acercan lentamente al avión, como si temieran despertar a algo. La puerta se abre con un crujido, y un olor a quemado y a sangre se desborda. La oscuridad dentro es palpable, y los soldados se detienen en seco, como si hubieran visto algo que no querían ver. Y entonces, el silencio. Un silencio que es más aterrador que el rugido de los motores. Porque en ese momento, sabemos que algo ha cambiado, y que nunca volverá a ser lo mismo. En el silencio de la noche, los prisioneros soviéticos de guerra relatan sus experiencias en el campo de prisioneros de Mauthausen, donde fueron sometidos a experimentos médicos sin consentimiento. Los sonidos de los médicos y los guardias se escuchan en las grabaciones, mientras los prisioneros describen cómo fueron inyectados con sustancias desconocidas y sometidos a torturas físicas y psicológicas. La oscuridad se cierne sobre ellos, y la realidad se vuelve cada vez más distorsionada. Algunos nunca salieron de ese lugar, y aquellos que lo hicieron, nunca fueron los mismos. La sombra de la muerte y la locura se cierne sobre ellos, y el silencio es el único testigo de sus terribles experiencias. En el invierno de 1943, un plan británico se desplegó en la oscuridad, con el objetivo de desestabilizar a Mussolini y preparar el terreno para la invasión de Sicilia. Un hombre, un anciano y desnutrido, fue elegido para llevar a cabo la operación. Su cuerpo fue equipado con documentos falsos y le fue instruido para que se dirigiera a España y se reencontrara con un barco británico. La idea era que, una vez en el mar, el cuerpo sería encontrado y se utilizaría como cobertura para un grupo de agentes que se infiltrarían en Italia. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que nunca se imaginó: el cuerpo fue encontrado en la playa, con el rostro pintado de barba y bigote, y los documentos falsos eran tan convincentes que incluso algunos italianos comenzaron a cuestionar la autenticidad de la noticia. La Operación M.
En la oscuridad de la noche, un avión de transporte militar alemán se estrelló contra las montañas de Noruega, en una base secreta abandonada. Los sobrevivientes, heridos y traumatizados, se despiertan en un hospital improvisado, rodeados de silencio y miedo. Los médicos, con máscaras de gas y ojos deshumanizados, revisan sus heridas, mientras que los guardias de seguridad vigilan con miradas frías y desconfiadas. La niebla se cierne sobre el lugar, como un manto de muerte, y el silencio se vuelve cada vez más pesado, como una pesadilla que no se despierta. En la oscuridad de la noche de mayo de 1944, las bombas V2 azotaron Londres con un estruendo que parecía el fin del mundo. Los sonidos de explosiones y ruidos de llamas se entrelazaban con el rugido del viento, creando un manto de terror que envolvía a la ciudad. Los edificios se derrumbaban, las calles se llenaban de humo y el silencio era solo un recuerdo. En el caos, las personas corrían por las calles, con los ojos cubiertos con las manos, mientras el cielo se llenaba de una niebla tóxica. Y en medio de ese caos, la muerte se deslizaba silenciosamente, como un fantasma que se alimentaba del terror de la multitud. En las profundidades del Atlántico, un lugar donde la oscuridad es total, se desatan terrores inimaginables. La Rábita congelada, un naufragio soviético que se hundió en 1968, se convirtió en un laboratorio de terror, donde 14 marineros murieron en circunstancias misteriosas. Los relatos de los sobrevivientes hablan de un ambiente de paranoia y desesperación, mientras que los sonidos de gritos y llantos se entrelazan con el silencio de la agua. En los archivos de la Marina soviética se conservan registros de experimentos psicológicos sin consentimiento, donde los sujetos fueron sometidos a condiciones de aislamiento y sensaciones de presión, lo que llevó a cambios irreversibles en su comportamiento. La verdad sobre lo que sucedió en la Rábita congelada permanece oculta, pero el miedo que cese. En la oscuridad de la base británica de Bletchley Park, en 1943, se activó el protocolo de emergencia para el proyecto Enigma. Los códigos cifrados, una máquina que había confundido a los alemanes durante años, comenzaron a descomponerse en un caos de señales de alarma. Los operadores, atrapados en un laberinto de cables y pantallas, escuchaban sus propios pensamientos convertirse en una pesadilla. La máquina, que había sido su refugio, se convirtió en su peor pesadilla, emitiendo un susurro constante que parecía decir, no puedes detenerlo, no puedes detenerlo. En el corazón de la Alemania nazi, existía un experimento que se llevó a cabo en secreto, bajo el nombre de Volkergemeinschaft. Los prisioneros, seleccionados por su pureza racial, eran sometidos a una vida en común, sin contacto con el exterior. La cámara de aislamiento era un laberinto de sombras, donde la realidad se desdibujaba. Los sujetos comenzaron a experimentar alucinaciones y cambios en su comportamiento, como si la propia identidad se estuviera desmoronando. Y en las noches, el silencio era roto solo por el susurro de sus hermanos, preguntándose, ¿quién eran realmente? En las sombras de la guerra, en el corazón de Francia, se escondía un secreto oscuro. En el campo de internamiento de Ravensbrück, miles de mujeres, incluidas madres y esposas, fueron sometidas a una campaña de caridad que parecía una muestra de bondad, pero que en realidad era una manipulación psicológica. Los guardias, con sus sonrisas falsas y sus ojos vacíos, se movían con sigilo, distribuyendo regalos y cariño, mientras las prisioneras se desesperaban, sus almas se consumían por la esperanza de una libertad que nunca llegaría. Y en las noches oscuras, cuando el silencio era el único compañero, las mujeres escuchaban el susurro de sus nombres, llamándolas, recordándoles que nunca serían más que objetos de caridad, nunca serían más que sombras de la guerra. Un avión de combate soviético, el MiG-25, se estrelló en la base británica de Aarau-Lakenheath en 1980, en un incidente que se convirtió en un misterio. La noche oscura y lluviosa cubría la base, mientras el sonido de los motores se desvanecía en el silencio. Los soldados británicos, despiertos en sus camas, escucharon el impacto y el fuego que seguidos de un silencio sepulcral. La investigación posterior reveló que el avión había sido derribado por un misil SA-2, pero lo que realmente sucedió después es lo que nunca se dijo. Los supervivientes describieron una luz blanca y una sensación de calor extremo, como si el aire mismo estuviera ardiendo. Y luego, el silencio.
Un silencio que parecía más aterrador que el rugido de los. En el corazón del eje, un silencio sepulcral se cierne sobre la región, como un manto de muerte. Los rumbles de los tanques y los aviones se acercan, un susurro ominoso que despierta a los sueños de la noche. En los refugios subterráneos, las familias se esconden, sus ojos temblorosos mirando hacia la oscuridad, mientras el rugido de los motores se vuelve cada vez más fuerte. La invasión está a punto de comenzar, y el miedo se cierne sobre ellos como un viento glacial, congelando sus corazones y silenciando sus gritos.